nuestra meditación de esta noche. Vamos a orar. Buen Dios y amante Padre, te damos gracias por el privilegio de entrar durante esta semana en la oportunidad de venir a compartir con nuestros hermanos de San Diego. Comenzaron con un anhelo, con un sueño y con un deseo de en libertad poder predicar este mensaje que tú nos diste, en preparación para que el mundo conozca que Cristo está a las puertas. Por eso te queremos pedir, Padre eterno, que el inicio de un sueño puede llegar a ser una maravillosa realidad en esta ciudad, pueblos de alrededor, y que pronto podamos ver centros de luz, lugares en donde San Diego se haga presente con el mensaje de los tres ángeles. Danos tu bendición y que en esta noche pueda cumplirse en tu pueblo lo que tu sagrada palabra dice. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y es en el nombre sagrado de Jesús que lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, compartimos con ustedes una simple meditación de reto y de desafío titulada La sal de la tierra. Posiblemente ustedes ya han escuchado y leído constantemente la referencia que Jesús hizo hacia su iglesia como la sal de la tierra. El Nuevo Testamento nos relata varias ocasiones en que Jesús de una forma directa le hablaba a sus discípulos y a través de simbolismos, de cosas que ellos conocían, los llevaba más allá a un lenguaje más profundo espiritual. Por ejemplo, a veces del mismo Jesús decía que era la puerta, a veces decía que Él era la luz, a veces decía que era el pastor de las ovejas, y a veces cuando quería hablarle a la iglesia o a sus discípulos, usaba ciertas comparaciones muy interesantes. Por ejemplo, en una ocasión no solamente dijo que Él era la luz, sino les dijo a los discípulos que ellos eran la luz del mundo. Pero en otra ocasión utiliza un símbolo muy interesante para aplicárselo a los discípulos, y esto aparece en Mateo capítulo 5 y el versículo 13, en donde Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. El concepto de la luz es muy fácil de entender. En medio de la oscuridad, la luz resplandece. Y cuando la luz viene, las tinieblas se disipan. Podemos entender el concepto de una forma muy sencilla. Pero la sal, ¿qué tiene que ver un mineral tan sencillo como la sal para ser aplicado a la iglesia, al pueblo de Dios, especialmente a los discípulos, a los creyentes? Por esta razón, esta noche me he tomado el reto de investigar por qué razón Jesús utiliza el concepto de la sal para aplicárselo a su iglesia. Y no solamente a la iglesia, sino decir: ustedes son la sal de la tierra. Y hablando acerca de la sal, quisiera comenzar hablándoles un poquitito acerca de cuán importante la sal ha llegado a ser para las culturas y para ciertos países. Por ejemplo, en el país de Polonia existe una mina de sal natural que es gigantesca, es grandísima. Además, tengo que decir que es tan grande esta mina que las fotografías que tú puedes mirar acá es de túneles subterráneos que han hecho en esta gigantesca mina de sal en Polonia. Es grandísimo. De hecho, hay tractores y camiones que están sacando toneladas y toneladas todos los días de estas tremendas minas, y era tan grande la mina de sal de Polonia que literalmente parte de Europa y otros países del mundo recibían abastecimiento de la sal que esta mina producía. Ahora, a veces pasaban accidentes porque literalmente, como la mina es de sal, a veces el peso era tan grande que sepultaba a los obreros y había accidentes y aún muertes. Por esta razón, dentro de la misma mina, los obreros estaban haciendo como imágenes para que los protegieran o los cuidaran, y ciertas formaciones naturales que había debajo de la mina pues hacían que los crearan como tipo capillas para pedir protección. Por muchos años, por demás está decir que por décadas, la economía de Polonia estuvo en su gran mayoría basada en la producción de la sal de esta mina.
Ahora, culturalmente hablando, por generaciones, en todas las culturas del mundo, la sal siempre ha jugado un papel muy importante. De hecho, tengo que mencionar, y quizás algunos los va a tomar de sorpresa, en algunas épocas del mundo, la sal llegó a ser un equivalente en valor al oro. Y de hecho, en algunos lugares valía más la sal que el mismo oro. De hecho, se menciona que los mismos romanos, a muchos de sus soldados, en vez de pagarle con monedas o pagarles con oro, les pagaban con sal, les daban costalitos con sal. Y de ahí viene la palabra salario, porque les pagaban no con dinero, sino les pagaban con sal. Eso es para que tú puedas ver el valor que la sal llegó a tener en aquellos entonces. Por esa razón los comerciantes, los beduinos que iban de cultura a cultura o de país en país, una de las cosas más preciadas que llevaban era la sal. Y de hecho, cuando lo robaban, no estaban buscando ninguna mercancía que tenían, sino específicamente la sal. Siempre fue muy valorada la sal en las culturas de aquel entonces. La nomenclatura química de la sal, a ver algún joven que vaya a la escuela, ¿cuál es la composición química de la sal? La sal está compuesta de dos minerales. ¿Cuáles son las dos cosas que se juntan y da como resultado la sal? Bueno, uno es el cloro, el cloruro, y el otro es el sodio. E interesantemente, tanto el cloruro como el sodio son veneno. Si tú te los tomas, pues no la cuentas, ¿verdad? Porque ese es un veneno, que si tú por separado los ingieres, termina matándote. Pero cuando están juntos, interesantemente crea una metamorfosis química y da como resultado la sal de dos venenos que se juntan, crea algo que es muy bueno y muy positivo y que literalmente millones de personas utilizan hoy en día. Ahora, ¿por qué razón Jesús dice que nosotros como pueblos de Dios somos la sal de la tierra? Esta noche en nuestra meditación quiero estudiar, hay más de 10 cosas, pero el tiempo no me va a dar. Quiero estudiar por lo menos 5 cosas que he encontrado. Tú puedes encontrar más, pero por lo menos las 5 más importantes que he encontrado que la sal hace. Y vas a entender la razón por la cual Cristo decide utilizar el elemento de la sal para compararlo con su iglesia. Y estas 5 cosas nos van a mostrar cosas que la sal es capaz de hacer. Y quiero comenzar con lo más sencillo que todo mundo conocemos. La sal tiene la capacidad de poder dar sabor a lo insípido. Y literalmente la comida y los alimentos que ingerimos no serían lo mismo sin este ingrediente. Es como un milagro. Es como un milagro. De hecho, el profeta Job tiene un versículo muy interesante que encontré en Job capítulo 6 y el versículo 6 que dice Job: se comerá lo desabrido sin sal. En otras palabras, si no le pones sal, no sabe a nada. O habrá gusto en la clara del huevo. Si alguna vez tú has comido un huevo sin sal, como que no es muy apetecible, pero tan pronto tú le pones unos granitos de sal, ¿qué diferencia hace? De hecho, la sal es usada desde la mesa más pobre hasta la mesa más fina. Aún en los restaurantes más finos que te cobran hasta $300, $400 por una comida, no puede faltar en la mesa este elemento. De hecho, interesantemente, mira lo que dice esta expresión: no hay comida más rica que la que tiene un sabor delicioso y balanceado, ¿no es verdad? Pero también no hay comida más desastrosa que lo que no sabe a nada. Y yo estoy de acuerdo con esta cita. Ahora, no malentiendan, PR no significa patriarcas y algo así. PR significa Pastor Rivera, esa me la inventé yo. Yo creo que la sal hace una diferencia a la hora de cocinar, dándole un sabor balanceado. La sal tiene el poder de darle sabor a lo que no sabe a nada. Y Jesús, hablándole a su iglesia, le lanzó el reto de decirle que ellos son la sal de la tierra. Y la pura verdad que la iglesia o los creyentes que habrían de creer en el poder sagrado de la sangre de Cristo Jesús, el santo evangelio de la bendición de ser perdonados, no porque tú eres bueno, sino porque Dios es bueno, habría de ser vertido en un mundo
que hace rato ha perdido el sabor. Y la pura verdad, hoy en día vivimos en medio de sociedades que han perdido el sabor de la vida. Aún sociedades que tienen todo, pero la pura verdad no tienen nada. Viven tristes, viven solos, viven amargados. De hecho, tenemos que en Estados Unidos, a pesar que este país es rico, tienen dinero en este país, tienen tremendas casas, tremendos carros, pero hay un sentido dentro de las personas como que algo les falta. Grandes artistas que son millonarios terminan suicidándose en los hoteles. Van a cantar los cantantes y mientras está el aplauso están felices, pero tan pronto terminan los aplausos, la música y las luces, encuentran que están vacíos y en soledad. Y si existe un país a nivel mundial que está recibiendo drogas antidepresivas, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y alguien podría pensar cómo un país que tiene tanto está tan vacío. Hoy en día estamos encontrando que tanto la cuestión de los psicólogos o de los psiquiatras cada vez más está de moda. La gente vive triste. Eso sí, la gente te va a decir que está bien. La gente te va a decir la pregunta clásica, ¿verdad? How are you? I'm okay. Por eso es la diferencia entre los niños y los adultos, ¿verdad? Los adultos hemos aprendido a colocarnos máscaras sofisticadas delante de nosotros, para que la gente no conozca la realidad de lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Pero si la máscara se quitara, encontraríamos que hay literalmente matrimonios deshechos, hijos y adolescentes. Y ¿sabe lo triste? Que hoy en día hay adolescentes que viven deprimidos, tristes y frustrados, y aún ya en medicinas. Hay un vacío que el ser humano trata de encontrar un sentido. Y ¿sabe lo triste del asunto? Que cuando estamos sin nada, queremos tener cosas, y cuando tenemos las cosas, ni esas cosas nos llenan. Alguien dijo que el corazón del ser humano es como un hoyo, más rascamos, más grande se vuelve. Nada nos llena. Estamos buscando y a veces en nuestra carrera no encontramos lo que nos falta. Lo que falta es la sal. Cuando el mundo está triste, destruido y desesperado, la pregunta es, ¿dónde está la sal de la tierra? ¿Dónde está el elemento que va a hacer la diferencia en un mundo que ha perdido su sabor? En un mundo que ya no sabe, literalmente, ¿qué le puede llenar? Yo me recuerdo cuando era pastor en Chicago. Una hermanita me dijo un día, ¿puede visitar a mi esposo que es alcohólico, lleva 3 días tomando y ha preguntado por usted? Y yo dije, sí, con gusto. Fui, llegué a su casa, estaba en el sótano, allá en Chicago. Las casas tienen sótano por la cuestión de la nieve y todo eso. Finalmente fui. El hombre tenía 3 días tomando alcohol. Estaba en el sótano, en una esquina, no se había bañado. El olor era terrible, vomitado, orinado. Y cuando llego, estaba don José en la esquina y le digo, don José me mandó a llamar, ¿cómo le puedo ayudar? Y tenía una cerveza en la mano, completamente alcoholizado. Y me dijo, pastor, una pregunta, ¿por qué esto no llena? No estaba hablando de la cerveza. Estaba hablando de que para ser feliz o olvidarse de su vida, sus problemas, tenía que estar tomando alcohol. Pero tarde que temprano se daba cuenta que eso lo llenaba un rato, pero después terminaba igual de vacío. ¿Y sabe qué se encuentra? Que el que tiene mucho dinero, ¿qué es lo más que quiere? Más dinero. El que tiene 30 zapatos, ¿qué más quiere? Más zapatos. Nada llena, nada llena. El ser humano estamos encontrando que vivimos en un mundo tan insípido, filosofías huecas y vacías, una rutina espantosa, y literalmente hoy en día hay una crisis existencial. O vivimos o existimos, y hoy en día hay gente que ha perdido el sabor de su vida. Matrimonios que se están estrellando en la ruina, jóvenes que están en las drogas. Literalmente hemos perdido el camino y el mundo ha perdido su sabor. Trata de llenarse con cosas que literalmente no lo llenan. Y mira, tú te puedes ir al baile, querido joven, y te puedes ir a bailar, y mientras la música esté encendida y las luces estén destellando y por 3 horas puedas mover el tambo si tú quieres, pero tan pronto las luces se apagan y la música también tu felicidad. Y regresas a tu casa, te metes a tu cuarto y estás igual de vacío e igual de solo. Nada llena. Este mundo no tiene la solución a lo que tu corazón necesita, porque este mundo no tiene la sal. Por eso, cuando aparece la palabra de Dios como verdadera sal,
hemos encontrado que esto sí llena. ¿Por qué crees que esta noche estás tú aquí? ¿Por qué crees que nosotros estamos esta noche? Porque esta noche a lo mejor no tendrás ruido que te rompa los oídos, una luz que te deslumbre. Pero la sal que Dios riega en tu corazón, y cuando tú regresas a tu casa, te vas tan contento, te vas lleno en tu corazón. Por eso la palabra de Dios es pan verdadero y es sal verdadera. Pero sin embargo, cuando la gente vive en soledad, llorando, triste, sola y deprimida, la pregunta es, ¿dónde está la sal? Y aún entre los cristianos estamos encontrando cristianos deprimidos, frustrados y que tienen depresión. Yo me recuerdo que una vez fui a Nueva York y di una campaña, y durante esa campaña pasó algo terrible. Una hermana que un sábado no quiso ir a la iglesia, dijo, ustedes vayan, mandó al esposo y a los hijos. Cuando regresa el esposo, la buscan a la mamá, no la encontraron por ningún lugar. Llamaron a 911 para ver si la mujer había sido secuestrada, algo así. Pero después encontraron una carta tirada, el hombre la abre. Resulta ser que la hermana no fue a la iglesia porque simplemente esperó que se fueran sus hijos y esposo para vaciar en la carta lo que había en su corazón. Y lo que el marido leyó, no lo podía creer. Voy a la iglesia, ayudo, pero estoy vacía. No le encuentro sentido a nada. Mi esposo me ignora, mis hijos también. Vivo una rutina espantosa y he perdido el sabor de la vida. No sé ni para qué estoy aquí. La hermana cierra la carta, se despidió, salió de la casa, fue al centro de Nueva York. Y los que han estado en Nueva York saben que hay un sistema gigantesco de trenes. Y cuando viene un tren a toda velocidad, la hermana no lo pensó dos veces, se tiró y el tren la despedazó. Si tú piensas que eso solamente se da entre los que no son creyentes, también hay muchos creyentes que están perdiendo el sabor de su vida, que ya no le encuentran sentido a nada, que la religión se ha transformado en una monotonía que mata, que es espantosa. Y la pregunta es, ¿dónde está la sal? Cuando la gente ha perdido su sabor, ¿dónde está la sal? Yo sé que la sociedad ha tenido la actitud, who cares? ¿A quién le importa? Cada quien se rasca con sus propias uñas. Pero la pregunta es, si Cristo dijo que somos la sal de la tierra, ¿dónde está la sal de la tierra? Porque la gente vive vacía y sin sabor. La pregunta es, ¿dónde está la sal? ¿Dónde está el elemento que podrá hacer la diferencia con aquellos que están deprimidos, tristes y en soledad? A fin de conocerle, una cita de Elena de White dice, los que practican, dice la sierva de Dios, la verdadera religión. No la religión de traer la Biblia debajo del brazo y una tremenda corbata y de repente venir de vez en cuando a la iglesia. Eso no es la verdadera religión. Dice ella, la verdadera religión, los que la practican, cumplen en sus vidas los principios de la ley. Amor a Dios y amor al prójimo. Los que serán aceptados en el cielo habrán de mostrar su amor a Dios. Es fácil decir yo amo a Dios y conozco la Biblia, pero la realidad que el amar a Dios es manifestándolo, preocupándose por sus semejantes, así como se preocupan por ellos mismos, y entonces llegarán así a ser la sal de la tierra. El que dice que ama a Dios y no ayuda a su prójimo es un mentiroso. Y encontramos, amigo y hermano, que lo que da sentido a nuestra vida es precisamente ayudar a los demás, dejar de pensar en nosotros mismos, el dar un paso adelante y decir presente. Más bienaventurado es dar que recibir, y la verdadera sal es la que da. Y si para eso tiene que disiparse, integrarse, es mejor, pero da sabor al mismo tiempo que va desapareciendo. El verdadero cristiano que tiene que llegar a ser la sal tiene que mostrar su amor a Dios, mostrando su amor por los semejantes. Pero sin embargo, si la gente del mundo ha perdido su sabor de vivir, ¿en dónde está la sal? ¿Quién se está preocupando por los demás? Qué triste que se han dado casos saber de gente que se muere y los vecinos una semana después se dan cuenta que el vecino se murió, porque hay gente que vive sus propias vidas, ni conoce al vecino, ni conoce al amigo, y a veces en la misma iglesia se manifiesta lo mismo. Por eso a veces la gente ni nos cree. Vienen a la iglesia y dicen, yo tenía trabajo,
Y lo perdí y nadie siquiera me llevó un pan. O ya ni siquiera un pan, que me haya llamado por teléfono para orar por mí. La falta de interés por los demás, la falta de amor por los demás, la falta de entrega por los demás ha matado a nuestra sociedad y tristemente está matando a nuestras iglesias. De hecho, la Biblia muestra el caso de uno que tenía amor a Dios, pero que a la hora que Cristo le dijo, pues si me quieres seguir, vende todo lo que tienes, hácelo a los pobres y sígueme y tendrás recompensa. Pero al final la Biblia dice que el joven se dio la media vuelta y se fue porque era muy rico. El libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana dice, hablando acerca del caso de este joven, Cristo deseaba que ese joven entendiera que lo único que él pedía de él, o sea, el joven rico, era que siguiera el ejemplo que él estaba dando. De hecho, Cristo no le pidió más de lo que él estaba haciendo. Él predicaba con el ejemplo. No hay otras citas de desear a todas las gentes que Cristo llegaba a pueblos que todo el mundo estaba enfermo, todo el mundo lloraba, todo el mundo estaba paralítico, estaba ciego, y todo el día Cristo se dedicaba a sanarlos, y cuando Él se iba, todos los lamentos habían desaparecido. Hoy en día nosotros queremos ayudar a la gente sin importarnos ellos. Cada quien vive su propio mundo. El que vive para sí, muere para sí. Y aquel que no le interesa a los demás no es sal de la tierra. Su sal ha perdido su sabor. Tiene el nombre de sal, pero ya no puede salar. Y qué triste es que tú agarres el salero y le tires toda la sal a la comida y la sal ya no sale. ¿Para qué sirve la sal si no sala? Para nada. Y un cristianismo que no se dedica a ayudar a los demás no es un verdadero cristianismo. La sal perdió su sabor. Muchos son, dice la sierva del Señor, hoy como el joven rico, quieren seguir a Jesús, pero no quieren seguir su ejemplo. Y el resultado es que su sal ha perdido su sabor. Yo me recuerdo una historia muy interesante de un cristiano que le gustaba todos los días hacer una obra de bien al prójimo, a los demás. Pero resulta ser que un día trabajó hasta tarde, el hombre llegó a su casa, pero cuando va de camino a la casa, el hombre dice, pues yo no puedo llegar a mi casa sin ayudarle a alguien porque es lo que he hecho tanto tiempo, pero como trabajó esta tarde, no pudo hacerlo. Y finalmente le dice, Señor, pon a alguien en mi camino, pon a alguien en mi camino para ayudarlo. Pero nadie apareció, ya era noche, todo el mundo estaba en la casa. Y frustrado y desanimado porque no había quien ayudar, entonces el hombre va para la casa y se va encontrando, cuando va para la casa, un perro. Todo roñoso y sarnoso y apestoso. Y se le quedó viendo al perro y dijo, bueno, pues gracias Dios, por lo menos pusiste a alguien, ¿verdad? Y entonces agarró al perro, lo llevó a su casita y ya estando en la casa, lo bañó, lo limpió, lo arregló y el perro espantado, ¿no? Porque quizás nunca lo habían bañado o lo habían arreglado y después de eso le pone una cajita, le pone una cobijita, le da lechita, le da comida y el perro está que no se la cree que alguien le está dando de comer y que lo está cuidando. Y después de eso le dijo, bueno, perrito, pues hoy comiste bien y vas a dormir bien, hasta mañana. Y entonces el cristiano se va a dormir. El otro día cuando va para salir a su trabajo y se levanta para darle de comer al perro antes de irse, resulta ser que el perro brillaba por su ausencia, el perro había desaparecido. Y entonces el hombre pensó, bueno, pues por lo menos le di de comer, aunque sea, ¿no? Y se fue. Cuando finalmente el hombre va a trabajar, ese día sí le tocó hacer su obra de bien para alguien, y llega cansado para su casa. Y finalmente cuando ya está para llegar a la puerta de su casa, nota algo muy interesante. ¿Quién creen que estaba enfrente de la casa? El perro estaba frente de la casa, pero el asunto es que el perro no estaba solo, había 20 perros junto con el perro. Literalmente, el perro fue sal. No, Jesús dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. El asunto, amigo y hermano, es de que si Dios te ha bendecido y te quedas callado, entonces ¿cómo los demás se bendecirán? ¿Saben cuántos matrimonios que se estaban divorciando? Si tú les hubieras llegado el mensaje, no se hubieran divorciado.
A tiempo, si la sal hubiera sido colocada, ¿cuántos jóvenes no hubieran perdido su camino a tiempo? Yo me recuerdo la historia de un lugar donde había una iglesia. Y resulta ser de que vino un nuevo pastor y dijo, tengamos una campaña. Y viene la campaña, dice, reguemos volantes por todos lados y todo el mundo emocionado. Y entonces dice el pastor, pues empecemos con la vecina, porque yo veo que la vecina no viene. Y viene una hermana y le dice, no, la vecina no, es bien peleonera y mal hablada. A la vecina no quiere, nunca ha venido a la iglesia. El pastor dijo, pues qué raro, ¿no? Y el pastor va y le toca la puerta a la vecina. Él le dice, ¿sabe qué? Tenemos una campaña la semana que viene, la espero. Yo soy el nuevo pastor de la iglesia. Agarra el volante y dice, pues muchas gracias. Empezó la campaña y la primera que llegó fue la vecina. Fue una semana, 2 semanas, no se perdió ninguna campaña. Y pues es que la iglesia le quedaba a un ladito, vivía a un ladito de la iglesia. Y al final de cuentas terminó la campaña, la mujer aceptó a Cristo y toma la decisión de bautizarse. Entonces, cuando está lista para bautizarse, la mujer le dice al pastor, ¿puedo yo dar un testimonio antes de bautizarme? Y dice, sí. Y dice, bueno, mi testimonio es que he conocido a Cristo, he conocido la verdad. Y gracias a Dios que esta verdad me llegó. Y dice, yo vivo aquí a un ladito, soy la vecina de la iglesia. Pero por tantos años yo vi cómo la gente entraba y salía, entraba y salía. Y lo triste es que en 20 años nunca nadie me invitó. Nunca nadie me vino a invitar a venir a la iglesia. Yo los veía, gente venir y gente irse, pero nunca nadie me invitó. Y saben que si este mensaje me hubiera llegado hace 20 años, mis hijos no estuvieran en las drogas y en la cárcel, y tal vez mi matrimonio no se hubiera destruido, si el mensaje hubiera llegado a tiempo. Bien, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La sal de la tierra ha sido colocada por el Señor para dar un nuevo sentido. Cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Cuán grande ha sido el poder de Dios en tu vida. Cuenta de dónde Dios te sacó. De la cantina, de un burdel, de la droga, de la pornografía, de la violencia, de una cantina. ¿De dónde Dios te sacó? De un cáncer que te estaba matando. Cuenta solo cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y si Dios hizo ese milagro por ti, también Dios lo puede hacer por la gente que ha perdido su sal. Pero ¿dónde está la sal para salar a aquellos que necesitan encontrar esperanza? Así es que el primer fenómeno que la sal tiene es darle sabor al insípido. Y vamos a volar porque el tiempo se nos fue. Número 2, la sal tiene el poder de preservar también. Interesantemente, Wikipedia dice que antes no existían refrigeradores y la forma de retrasar un poco el proceso de putrefacción era usando sal. Eran los refrigeradores de antes. Resulta ser que la sal no solamente daba sabor, sino que también la sal detenía el proceso de putrefacción. Hay una carne hoy en día que la gente es muy popular en este país que se llama el jerky. Y el jerky es carne. Ahora tú sabes que la carne, tan pronto el animal se muere, la carne se empieza a podrir. Lo que ellos hacen es poner la carne a secar y después de secar la carne, ¿qué le ponen a la carne para que dure mucho? Sal. Muchísima sal. Más sal le ponen, más se detiene el proceso de putrefacción. Ahora, la pura realidad, amigo y hermano, que el mundo está podrido. Moralmente estamos echados a perder y cada día este mundo se está corrompiendo más. La paga del pecado es muerte y más nos alejamos de Dios, más este mundo se echa a perder. Ahora, la pregunta es muy sencilla de hacer. Si este mundo está corrompido, la pregunta es, ¿dónde está la sal? Tristemente, al no ser sal para detener la putrefacción, mucho nos está pasando, que nos estamos pudriendo junto al mundo. O la sal detiene la putrefacción, o tú mismo estás participando de lo mismo. Y hoy en día terriblemente estamos viendo que la misma iglesia está participando de los mismos pecados degradados del mismo mundo que rechazó a Dios. Y Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. La pregunta es, ¿dónde está la sal si el mundo está contaminado? ¿Dónde está la sal si el mundo está putrefacto? Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Yo no sé si entiendes, hermano, pero la iglesia tiene un reto. La iglesia tiene un gran desafío en medio de una generación corrompida to make the difference, hacer la diferencia. Y si no hacemos la diferencia, somos igual que el mundo. Nuestra sal ha perdido su sabor. En los días de Noé, también la tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia.
casi todos, excepto granitos de sal que Dios tenía. Eran 8 granos. Y esos 8 granos impidieron que por 120 años viniera el diluvio. Hace rato Dios los debería haber castigado, pero por 120 años en esos 8 granitos de arena, Dios retrasó el castigo. Tú sabes, claramente dice, no matarás. ¿Qué importa? 2015, la Corte Suprema aprobó el matrimonio, redefiniendo el matrimonio, que era por generaciones entre un hombre y una mujer. Y hoy en día, pues sea lo que sea, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre que nació hombre se hace mujer y después se casa con otro hombre, transgéneros, bisexuales, lo que sea. La tierra está contaminada. ¿Y sabes por qué Dios todavía no ha castigado las ciudades? Porque todavía hay granitos de sal. Porque todavía hay gente que no se ha conformado con este mundo y ha decidido hacer la diferencia. Pero tengo que decirte que lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra. Pero tristemente, las 2 hijas de Lot que deberían haber hecho la diferencia se convirtieron igual de lo que estaba pasando en Sodoma. Dejaron de ser sal. Ahora, no tengo chance de explicarte por qué la esposa se convirtió en sal. Quizás un poquito más adelante te explico, porque por mucho tiempo yo me pregunté por qué se convirtió en estatua de sal. Y es muy significativo entender por qué fue en estatua de sal y no otro mineral. Dice ahí, ¿recuerdas aún cuando Abraham intercede con Dios? ¿Qué tal si hay 50 granitos de sal? ¿También la vas a destruir? Dice, no, si hay 50, no la destruí. ¿Qué tal si hay 40? ¿Y qué tal 30? ¿Y qué tal 20? ¿Y qué tal? Porque el mismo Abraham sabía que estaban echados a perder. Ya no se podía justificar la mugre que estaba pasando en esa ciudad. Y al final Abraham terminó su cuenta ahí. Dijo, no, si no hay ni 10, pues ya no hay caso, ¿verdad? La decisión está tomada. Y si Abraham hubiera llegado a 5, ni 5 hubiera habido. Estaban echados a perder. Es más, no dice ahí que hasta los mismos ángeles los querían violar, los querían abusar. La ciudad estaba perdida. Pero ¿qué retrasó los juicios de Dios? Pequeños granitos de sal como Lot, que hizo la diferencia en medio de una generación perdida. Esa es la única razón por la cual Dios todavía hay ciudades que no las ha barrido. Porque todavía hay granitos que han hecho la diferencia. A lo mejor tú dirás, no, ¿cuál? Todos están echados a perder. Es lo que decía Elías, ¿verdad? Todo el mundo está apostatado. ¿Y qué decía Dios? No, yo tengo 7,000. Tú no los conoces, pero yo todavía los tengo. Yo sé quién es quién y en dónde están. Y esos son los que están retrasando la pudrición. Son los que todavía se levantan y dicen, esto está mal. Aunque todo el mundo diga que está bien, todavía hay gente que su brújula no está torcida. Y al pecado todavía le pueden llamar por su nombre. Ahora, eso no va a ser fácil. Ser sal no es fácil. No es tan facilito de nada más, qué lindo, ¿verdad? Soy la sal de la tierra. Vas a incomodar, la gente te va a ver raro, la gente te va a ver así como dicen en México, sapo de otro charco, ¿verdad? ¿Y qué le pasa? ¿Y qué se cree que es mejor que nosotros? Y ese es el precio a pagar si quieres hacer la diferencia. Y no le dijeron a Lot, ahora que tú te crees juez de nosotros, eres mejor que nosotros. Pero mira lo que dice Elena de White, decía a toda la gente, es página 25. No tiene límite la utilidad de aquel que poniendo a un lado el yo, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios, y su influencia se dejará sentir hasta por la misma eternidad. Y eso no es el caso de los que están en la Biblia. Ya murieron, pero su historia todavía sigue hablando en nuestro corazón. Ya murió Pedro, ya murió Juan y Pablo, pero todavía se sigue predicando de ellos porque su influencia se deja sentir hasta la eternidad. Y ese es en el caso de la iglesia, que toma la decisión de ser una bendición para los demás, la sal de la tierra. Ya lo dijo el predicador Moody en Chicago. O somos una influencia de bendición, o somos una influencia de destrucción. O somos luz, o somos tinieblas. O somos la sal, o somos tierra. Pero no podemos ser las dos. Y es por eso que Cristo le está desafiando a su iglesia. What are you gonna be? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? O eres uno, o eres el otro. O paras y frenas la contaminación al no volverte como ellos, o al tarde que temprano terminarás en la corrupción de este mundo. Tercera cosa que hace la sal. El primero, le da sabor. El segundo, detiene la corrupción. Y número 3, da sed. Y eso todo el mundo lo sabemos. Por eso los que toman o comen las famosas palomitas, muy ricas las palomitas, ¿verdad? Pero ¿qué le ponen a las palomitas? Cantidad. ¿Y por qué le ponen sal? Porque la sal da
sed, es automático. Por ejemplo, en los pretzels, que son tan populares aquí en este país, que les ponen a los pretzels. Pues sal, ¿por qué? Porque no puede haber algo que tenga sal sin que tenga, pues también que le provoque la sed. Yo me recuerdo cuando mi papá no conocía a Dios, era alcohólico, él tomaba mucho y a veces nos llevaba a las cantinas. Y yo me recuerdo que estando en la cantina con mi papá y estaban tome, yo me recuerdo que caras les vendían las cervezas y que les daban gratis a los que estaban en la cantina. Cacahuates con mucha sal. Y les ponían lo que quisieran, ¿verdad? Porque les daban muchos cacahuates con sal. Para que les diera sed y siguieran tomando. La sal tiene la virtud de dar sed. Dice ahí, en el cielo no habrá un solo salvado con una corona sin estrellas. Si entráis ahí, habrá alguna alma en las cortes de gloria que habrá entrado por vuestro intermedio y testimonio. No habrá coronas sin estrellas. A fin de conocerle, página 14. El mayor peligro para la iglesia no es la oposición del mundo. El mayor peligro para la iglesia es una fe que haya perdido su poder de atraer a otros hacia Cristo. Le da sed a la gente para que beba del agua de vida que es Jesús. Cuando la gente te mira, quiere ser como tú. Cuando mira tu hogar, quiere ser como tu hogar. Cuando te mira como esposo, quiere ser como tú. ¿Qué ven en nosotros la gente? ¿Nos ven iguales que los demás? ¿O hay una diferencia que provoca sed a los demás? Y sabes, es lo interesante de la sal. Ni tienes que hacer nada. Lo único que la gente tiene que hacer es tomar la sal y la sed es automática. Mira esta estadística. Se dice que 50% de la gente hoy en día abandona la iglesia, no tanto por apostasía. Por ejemplo, la gente se va, pero sigue creyendo en la palabra de Dios. Sigue creyendo las doctrinas de la palabra de Dios. Pero ¿sabes por qué razón la gente se va de la iglesia? Porque no ven en la iglesia una verdadera hermandad y religión. Si no hay diferencia. En el mundo hay chisme, crítica y odio. Pero vengo a la iglesia y veo lo mismo. No hay sed. No hay sed, porque no hay sal. Lo único que están comiendo es tierra, pero no sal. La verdadera sal da sed del agua. Y no dice la palabra de Dios, el que tenga sed, venga y beba. Pero ¿quién es el que va a dar la sal? La sed, la sal que es el pueblo del Señor. Una iglesia que muestra en su vida el poder de Dios se convierte en una sal que atrae a los demás al poder sagrado de Cristo Jesús. Y Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Número 4, estamos finalizando, ya el tiempo se me fue. No solamente tiene el poder de dar la sed para atraer a otros al agua de vida que es Jesús, también tiene el poder de dar credibilidad. Es interesante que en el pasado muchas culturas hacían pactos usando sal. Tú verás cómo que usando sal. Mira, unos textos muy rápidos. Levítico 2:13. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Números 18-19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti, para tu descendencia contigo. Y de hecho, cuando hacían sal, algunos pacto acostumbraban a llevar sal y la tiraban a un ladito, diciendo que el pacto era inquebrantable, era una decisión que ya no podía estar atrás. De hecho, en Japón hay un deporte que ellos practican de hombres bien grandotes, que le llaman el sumo, e interesantemente, antes de ellos meterse a pelear, tienen que tirar sal uno delante del otro. Ahora, ¿por qué tiran sal? Porque el tirar sal significa que la batalla o la pelea será limpia, sin trucos y sin engaños. O sea que hay un pacto de honestidad, aún en eso. Y de hecho, cuando Rusia y Estados Unidos deciden pues desarmarse de las armas nucleares, le llamaron a ese pacto el pacto de la sal. Limitación de armas nucleares para el armamento de los dos. Qué interesante, el pacto de credibilidad. Consejos sobre la salud, página 35. Tenemos un mensaje que dar al mundo, la iglesia, Dios nos lo dio. Y solo cuando la gente vea nuestra vida sincera y devoción verdaderamente nos creerá. Nosotros los mexicanos tenemos un dicho que dice,
Del dicho al trecho hay mucho trecho. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. O como decimos también, de lengua me como. Ahí sí yo ya me confundo, porque algunos dicen un taco y otros dicen 10 tacos, pues lo que sea. Pero lo que significa es que fácil es hablar, pero no es lo mismo hablar que hacer. La gente ya no quiere oír, la gente quiere ver. Un ejemplo a seguir, como Pablo le dijo a la iglesia, imitadme a mí como yo imito a quién. A Cristo. ¿Podrías tú decir eso? ¿Le podrías tú decir a la gente, imita mi hogar, imítame como marido, imítame como hijo, imítame como joven? ¿Tú podrías llegar a decir, imítame en lo que yo hago, en lo que digo, así como yo imito a Cristo? Esa es la verdadera sal, credibilidad. Y eso es lo que le pasó a los judíos. Profesaban una cosa y hacían otra. Profesaban amar a Dios y mataron a Cristo en la cruz. Profesaban amar a Dios y mintieron, vendieron, traicionaron y engañaron. Por eso Romanos capítulo 2 dice que los que no creen se burlan del Evangelio. ¿Sabes por qué? No por el Evangelio, porque este Evangelio es sagrado, más bien por los que predican el Evangelio. Porque no predicamos con el ejemplo. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Nosotros somos la sal de la tierra, en el sentido que literalmente no es el evangelio que recibimos, tiene que dar credibilidad y un corazón transformado. Y finalmente vamos a la última característica. Tiene el poder de curar, y esta es una de las más interesantes habilidades que tiene la sal. En el Medio Oriente hay un río, un mar, que es un mar que literalmente no crece nada en este mar. ¿Cómo se llama este mar? El Mar Muerto. Y está literalmente lleno y abastecido de sal. Es más, hay tanta sal que cuando la gente va a nadar ahí, la gente literalmente flota, porque la misma sal lo empuja hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque, la sal tiene la característica de dar curación. Y de hecho, hoy en día, muchos lugares que dan tratamientos de curación, hay sales que ponen para curar a la gente. Y resulta ser que la sal por generaciones siempre fue utilizada como un fenómeno curativo. Palabras de vida del gran maestro. La verdadera simpatía y amor hacia el prójimo ha de ser la señal inequívoca que distinga a los que aman a Dios verdaderamente de los que solo profesan. Su vida sincera será la medicina que el mundo hoy desesperadamente necesita. Por eso bien lo dijo el Señor en el Antiguo Testamento, en Isaías 58, y estas palabras son maravillosas. El pueblo de Israel tenía el Evangelio, tenía la Torá, tenía la ley, tenía la palabra, tenía los profetas, tenía los eruditos, a los fariseos y a los escribas y aún a los sacerdotes. Ayunaban y oraban de mañana, de tarde, de noche. Ellos eran distinguidos por hacer ayuno y oración. Cuando Dios habla acerca de eso, mira que les dice: ¿es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma? Que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, todos agachados y las manitas juntas y hermanito y con silicio, para que la gente diga: ¡guau! Mira qué consagrado que es, qué buena gente que es, qué entregado a Dios porque está ayunando. Dice: eso es lo que yo pedí. Y mira que Dios contesta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar ir a libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es acaso el ayuno que yo escogí que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas a tu casa? Uy, no, me van a robar la plasma, ¿verdad? Me van a robar las cosas que me han costado tanto trabajo, ¿verdad? También que cada quien se rasque con sus propias uñas, ¿verdad? Para eso está el welfare. ¿No es eso que tú ayudes al que está en necesidad? Que cuando veas al desnudo, ¿qué? Lo cubras. Y no te escondas de tu hermano. Es más, que si hasta te tienes que quitar esa par de zapatos, quítatelo. Quítatelo. Es más, ¿no dice la Biblia ahí que muchos que se van a salvar, Jesús les dice: por cuanto me vistes enfermo,
me curasteis, en la cárcel y me visitasteis, desnudo y me vestisteis, con hambre me disteis de comer. Y le van a decir, ¿cuándo te vemos desnudo y hambriento y en la cárcel? Por cuanto lo hiciste a mi prójimo, a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y Dios dice acerca de ellos, y entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará de ver pronto. O sea, la gente lo va a notar que tú eres la sal de la tierra. Irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y entonces, dice Dios, invocarás y te oirá Jehová. Y aquí está la respuesta porque muchos a veces oramos y Dios no contesta las oraciones. ¿Quieres que Dios conteste tus oraciones? Dios te hace un reto a convertirte en la sal de la tierra. Clamarás, mira qué lindo, y Dios dice, heme aquí. Si quitares de medio a ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidades, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía, y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dios anhela que esto se cumpla en su iglesia. Tenemos un evangelio que dar. Mucha gente lo está conociendo. Pero no te creas que la gente va a venir a nuestras iglesias por la erudición de un mensaje. No te creas que la gente va a venir a nuestras iglesias solamente porque, wow, qué mensaje se predica aquí. ¿De qué sirve un tremendo mensaje si no tratamos bien al que está entrando por la iglesia? ¿De qué sirve un tremendo mensaje si no nos preocupamos por el necesitado? El que a veces viene a la iglesia y no tiene ni para comer, que no tiene ni un par de zapatitos para sus niños. ¿De qué nos sirve un tremendo mensaje si la sal ha perdido su sabor? Que llega la hora de comer y los primeros que comen son los hermanos de la iglesia, y a las visitas ni quien los cuide, ni quien los atienda, ni quien los salude, ni quien les diga hola. No te sorprendas que no quieran regresar, y no es porque no hay un mensaje poderoso, no es porque no hay verdad, pero ¿de qué sirve la verdad si la sal ha perdido su sabor? Si hemos perdido la credibilidad en nuestra vida, en lo que profesamos, si no estamos curando sus heridas. ¿Cuántas veces lo único que la gente necesita ni es que le des dinero? Que vayas a su casa y le digas, amigo, ¿quieres que ore por ti? ¿Quién te va a rechazar una oración? Amigo, ¿quieres que ore por tu enfermo? ¿Sabes qué oportunidad está con lo de los médicos naturistas? Que vayas a darles tratamiento, a decirles, mira hermano, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Cuánta gente creería a este evangelio? Porque nosotros le daríamos sed, porque la sal regaría y daría sabor en medio de un mundo tan desabrido, y la gente sabría que Dios tiene un pueblo. Y no solamente por un mensaje poderoso, sino por vidas transformadas en aquellos que han recibido la sal en su corazón y que al mismo tiempo ellos se han convertido en la sal de este mundo. Que Dios le dé la gracia a la iglesia de San Diego. Y no solamente a la iglesia de San Diego, aquellos que nos están viendo, tu iglesia, tu vida, tu hogar, que si tu sal ha perdido su sabor, que Dios pueda hacer el milagro primero en tu corazón. Y sabes que Jesús dijo, y esta es la parte más dura de este tema, Jesús dijo, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para ser echada. Para ser echada y pisada por los hombres. Y esto es bien duro. Si la iglesia perdió su sabor, ¿para qué sirve la iglesia? Es muy duro decirlo. Podemos tener tremendos proyectores y sillas y muy bonito, pero si la iglesia perdió su sal, ¿para qué sirve la iglesia? Dejó de ser iglesia, se transforma en un club social. Pero ya no hay un interés por la gente, no hay interés por la oveja, no hay interés por la gente que está herida, que está llorando, que está sufriendo. La pregunta es, ¿quién los va a ir a buscar? Interesantemente, si estás cocinando, la comida no viene a buscar la sal, tú le tienes que poner la sal a la comida. Tú tienes que dar el primer paso para buscar al prójimo, atenderlo, cuidarlo. Y yo me recuerdo cuando fuimos a Ojos Negros. Ustedes saben, la gente siempre nos da cosas para regalar allá. Es un pueblo que tiene mucha carencia y necesidad.
Y de vez en cuando, cada mes y medio, me llevo a mis hijitas para poder repartir a los pobrecitos allá. Y en una ocasión fuimos con la camioneta llena de juguetes, de ropa y de zapatitos. Y llegamos allá y todo el día les hablamos, les predicamos, repartimos comida y ropa y zapatos. Y yo me recuerdo que al final terminamos y mi hija estaba muy sorprendida. Y mi hija me hizo una pregunta y me dijo: papi, ¿por qué los niños en este lugar son tan mentirosos? Y yo digo: ¿por qué? Dice: porque yo estaba platicando con mis amiguitos ahí, que estábamos platicando, y yo les dije: oye, ¿y a ti qué te gusta de comer? Es más, ¿qué comiste ayer? Y dice: frijoles. ¿Y qué cenaste? Frijoles. ¿Y qué desayunaste? Frijoles. ¿Y qué volviste a comer? Frijoles. ¿Y qué vas a cenar ahora? Y dice: frijoles. Y dice: ¿por qué? Porque echan tantas mentiras. Y tuve que decirle: no están echando mentiras, eso es lo que comen. Hay un mundo que sufre y hay un mundo que necesita de la sal como nunca antes. Y Dios nos hace el reto a ser la sal de la tierra. ¿Quién, dejando de pensar en sí mismo, mostrará su amor a Dios, amando y sacrificándose por su prójimo? Y San Diego tiene un reto. Si ustedes llegan a ser la sal de la tierra, este lugar les va a quedar pequeño, porque la gente que vendrá a este lugar es la gente que no se va a querer retirar, porque va a encontrar una flamita encendida aquí, un cariño, un amor, una pasión por Dios. Y ustedes mismos van a ir a buscar a la ovejita allá, van a ir a los hospitales, a la gente, a los hogares, divorciados, jóvenes, y la gente va a saber que la iglesia de Dios en este lugar se ha convertido en la sal de esta tierra. Pongámonos de pie para hacer una palabra de oración y pedirle al Señor que esto pueda cumplirse en nosotros y en los que nos ven y nos verán. Los que podamos, nos colocamos de rodillas y hacemos una palabra de oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias porque tú te has dignado a hacer la diferencia en nuestro corazón. Nos encontraste solos, vacíos, llorando, tristes y solitarios. Algunos nos encontraste quizás en la cantina, en las drogas, con hogares destruidos, con vicios, en un mundo de oscuridad. Pero un día brilló la luz de Jesús y encontramos un camino nuevo. No lo conocíamos porque nadie nunca nos dijo que había un camino nuevo, mejor de lo que nuestros padres, abuelos y generaciones pasadas vivieron. Pero cuando brilla la luz de Cristo, un milagro pasa, porque el grano de esperanza, la semilla de Dios entró a nuestro corazón y creímos con la fuerza más grande de nuestro ser y nos agarramos del brazo poderoso de Jesucristo. Y Padre, nuestra vida finalmente encontró sabor. Y Padre, cuánto sabor hay en conocer a Cristo, en andar en sus caminos, en conocer el amor de Dios. Pero más bienaventurada cosa es dar que recibir. Cuánto gozo y alegría es ir a vertir este mensaje de esperanza que recibimos. Cuántas personas que habían pensado que ya habían llegado al fin de su vida y que ya no había nada más para ellos y que quizás Satanás los tenía destruidos, pisoteados y sin esperanza. Y un día vino la sal a su vida y empezó a dar sabor, sentido, curación. Cuando empezaron a ver que no era el fin de su vida, sino que más bien Cristo les mostraba el principio de su nueva vida. Creyeron de corazón y hoy en día ellos y nosotros tenemos una mejor esperanza, la esperanza de la vida eterna. Pero tú nos llamas a ser la sal de este mundo. En un mundo insípido, tú nos retas como iglesia a dar sabor, a tomar la sal y poner el santo evangelio en el corazón de tus hijos que lloran, que sufren, hogares destruidos y jóvenes perdidos. ¿Quién regará la sal para dar sabor en estas vidas perdidas? Tú nos llamas no solamente para dar sabor a lo insípido de este mundo, sino también para tener una posición clara
en contra de la corrupción de este mundo. Y tu palabra dice que todo el mundo desde la cabeza hasta los pies somos llaga podrida. No hay quien busque a Dios, pero tú todavía tienes granitos de sal, que todavía salan, y pueden ser pocos granitos, pero pueden hacer la diferencia al pararse del lado de la justicia y de la santidad. Que todavía tienes hijos tuyos que no tienen miedo de ser sal de la tierra y llamarle, aún que la gran mayoría esté a favor de lo malo, todavía se atreven a llamarle al pecado por su nombre. ¿Quién será el que tomará la decisión de abrir su boca y abrir la palabra del Señor en medio de una generación perdida? Pero también tú nos llamas, Padre, a ser creíbles, a que el Santo Evangelio no solamente nos transformó por dentro y por fuera, sino que nos ha llevado a dar el todo por la ovejita que también sufre. El buen pastor no deja a la oveja sola, va a buscar a la oveja. Y nosotros también somos copastores. ¿Quién irá a buscar al que está perdido, la dracma, la oveja, o llamar el corazón del hijo pródigo? Cambia nuestra vida para que los demás también tengan sed de venir a beber la misma fuente de agua que nosotros bebimos un día, y que encontramos que esa es bebida verdadera, y que el que toma de esa agua no tendrá sed jamás. El mundo bebe en los cántaros sucios y rotos de este mundo. ¿Quién le irá a decirles que hay otro pozo con agua mejor, más limpia, más pura y agua de vida eterna? Por eso, Padre eterno, ahí está la sal de la tierra. ¿Quién irá a dar la sed para que vengan a beber gratuitamente? Y finalmente, Padre, también queremos cerrar no solamente mencionando que quién dará sed, sino también quién curará, porque la sal también cura. ¿Quién tomará la decisión no solamente de predicar un mensaje poderoso, sino dar un paso más allá y amar a Dios y al prójimo como a sí mismo? Quítanos la maldición de nuestro egoísmo, de pensar solo en nosotros y ver que hay gente a nuestro alrededor que necesita mucho más de lo que nosotros necesitamos, para que cuando ellos vean un cristianismo mucho más que profesión, sino que de práctica, puedan creer de todo corazón. Bendice tu iglesia aquí en San Diego. Puede ser que haya personas que piensen que la diferencia la hace la cantidad, pero la pura verdad, granitos de arena pueden hacer la diferencia, granitos de sal. Y hoy en día Dios a vosotros, hermanos de San Diego, os hace el reto que vosotros sois la sal de San Diego. Vosotros sois la sal de este lugar. Vosotros, en el nombre y en el poder sagrado de Cristo Jesús, bien podéis hacer la diferencia. Y bien lo dijo en las palabras de este granito de sal, un solo granito de sal que supo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Que Dios nos bendiga y nos guarde, y que nos lleve con esta meditación de reto y desafío a nuestros hogares, para que el poder de Dios nos lleve a ser la sal de San Diego. En el sagrado nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios lo oramos. Amén y amén, Señor Jesús.